Cuando los pastores me dijeron que iba yo a predicar el día de hoy, pues me sugirieron que predicara un tema de consejería. Y bueno, tuve que echar mano de algunos principios bíblicos para poder decidir qué tema predicar el día de hoy. Y precisamente el Señor me llevó a decidir sobre la toma de decisiones usando principios bíblicos. Así es de que este es el tema de esta mañana que vamos a predicar. Les pido por favor que me acompañen a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y nos amas, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu gracia también, que nos permites estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, para escuchar esta enseñanza que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice este tiempo, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, como este es un tema que está plagado de confusiones, de errores, de malas interpretaciones en su concepción, ¿verdad? Aquí estamos hablando obviamente de decisiones que tienen que ver con asuntos de cierto peso, en lo que nos vemos inclinados a orar y a pedirle al Señor sabiduría. Obviamente no oramos cuando vamos al supermercado, ¿verdad? Para decidir entre una fruta u otra, o una legumbre u otra, aunque a veces lo hacemos, pero no regularmente. Por lo general no lo hacemos. Aquí estamos hablando de decisiones importantes que tenemos que tomar y que en un momento dado pueden marcar el rumbo de nuestra vida y en donde la palabra de Dios no nos indica qué hacer. Es un tema recurrente en la consejería. Hay preguntas que nos vienen o que nos vienen a hacer o que ustedes mismos se han hecho. ¿Con quién me caso, por ejemplo? ¿A qué iglesia voy? ¿En cuál universidad estudio? ¿Compro o rento una casa? ¿Qué opción tomo de lo que me propone mi jefe en el trabajo a largo plazo? Planes de retiro, por ejemplo, también. ¿Cómo puedo invertir a largo plazo? Estamos hablando de decisiones que ciertamente tienen implicaciones en nuestra vida a largo plazo, pero que sin embargo la palabra de Dios no nos da ninguna instrucción precisa y específica. La pregunta que surge es, ¿qué principios debo seguir para tomar decisiones en las que la Biblia no me da instrucciones claras? Esto es precisamente lo que vamos a responder a continuación. Y para ello vamos a dividir nuestro estudio en dos partes, en donde en primer lugar vamos a ver aspectos generales acerca de la voluntad de Dios y lo que la Biblia no enseña acerca de ser guiado, y concluiremos con principios bíblicos que podemos aplicar a nuestra vida. Veamos en primer lugar algunos aspectos generales acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Acaso está perdida? Dice allí en Proverbios 16:1-4. Se los leo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas
ha hecho Jehová para sí mismo. Proverbios 16, 1 al 4. Vamos a estar leyendo algunas citas. No nos vamos a basar en una específicamente, son varias citas las que vamos a estar viendo. Entonces vemos que muchas personas están confundidas en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, observen ahí el versículo 3 que acabamos de leer, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y cuando batallamos con el asunto de la voluntad de Dios para nuestra vida, lo mejor es comenzar con estas palabras de la Biblia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29, todos lo conocemos. Es un pasaje al cual recurrimos frecuentemente, ¿verdad? Cuando no sabemos una contestación, recurrimos a Deuteronomio 29:29. Este texto, sin embargo, hace una diferencia entre la voluntad escondida de Dios y su voluntad revelada. Un aspecto de la voluntad de Dios es su voluntad decretada, que se refiere al hecho de que Dios hace suceder todo lo que desea en su soberanía. A veces se le llama también la voluntad absoluta de Dios. Cuando Dios decreta soberanamente que algo suceda, ciertamente va a suceder. Otra forma de referirse a esto es el predeterminado consejo de Dios. Lo vemos ahí en Hechos 2:23. Y un ejemplo de esto es precisamente la crucifixión. Cuando Dios decretó que Cristo habría de morir en la cruz en Jerusalén, en un momento particular de la historia, tenía que pasar en ese momento y en ese lugar. Sucedió por el determinado consejo o la voluntad de Dios. Fue algo irresistible. Tenía que suceder. Del mismo modo, cuando Dios llamó al mundo a la existencia, el mundo llegó a existir. Así que, si conocemos la voluntad decretada de Dios, es solo hasta cuando esa ya ha pasado. También está la voluntad de precepto o preceptiva de Dios. Mientras que a la voluntad decretada no se le puede oponer resistencia, a la voluntad preceptiva de Dios sí se le puede resistir. Y de hecho, todo el tiempo lo hacemos. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a su ley, a sus mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento que vemos ahí en Éxodo 20:3 dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Esto es parte de la voluntad preceptiva de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia sobre cómo nos dirige Dios? Dice que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Dios enderezará nuestras sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Se nos exhorta a aprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y lo hacemos cuando enfocamos nuestra atención no en la voluntad decretada de Dios, sino en la voluntad preceptiva de Dios. Así es de que si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, la Biblia te dice, por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses 4:3, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que cuando te preguntas si aceptar un empleo en tal o cual ciudad, si te casas con Juanita o Petra, deberías estudiar muy de cerca la voluntad preceptiva de Dios. Si quieres saber cuál empleo aceptar, tienes que dominar los principios. Y cuando los conoces, descubres que es la voluntad de Dios que hagas un análisis sobrio
de tus dones, de tus talentos. Luego debes considerar si un empleo en particular va de acuerdo a tus capacidades. Si no es así, no debes aceptarlo. En ese caso, la voluntad de Dios es que busques otro empleo. La voluntad de Dios también es que conjugues tu vocación o tu llamado con una oportunidad de empleo, y eso requiere mucho más trabajo que solo usar tablas espiritistas de adivinación. Significa que hay que aplicar la ley de Dios a todas las diferentes áreas de tu vida. Ahora, cuando se trata de decidir con quién casarte, debes considerar todo lo que la Biblia dice con respecto a la bendición de Dios sobre el matrimonio. Y habiendo hecho eso, puedes descubrir que hay varios candidatos que cumplen los requisitos bíblicos. Entonces, ¿con quién te casarás? La respuesta es fácil: con quien quieras casarte. En tanto que esa persona que eliges esté dentro de los parámetros de la voluntad preceptiva de Dios. Tienes entonces toda la libertad para actuar de acuerdo a lo que tú prefieres y no debes angustiarte con preguntas sobre si esta es la voluntad escondida o decretada de Dios. ¿Te das cuenta que debes estudiar la ley de Dios para aprender los principios por los cuales has de vivir tu vida día a día? No obstante, oímos con frecuencia la frase ser guiado por el Espíritu. Siento que estoy siendo guiado. Creo que Dios me habla. Dios quiere que yo haga tal o cual cosa. Creo que es la voluntad de Dios que yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Tengo paz acerca de. He recibido confirmación de. Son frases que hemos oído, es más, las hemos dicho a veces. Sin embargo, vamos a ver 5 cosas que la Biblia no enseña acerca de ser guiado. 5 cosas que la Biblia no enseña acerca de ser guiado. Número 1. No somos guiados por los sentimientos. No somos guiados por los sentimientos. Si te dejas guiar por tus sentimientos, seguramente vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque los sentimientos son cambiantes. Estás sintiendo una cosa ahorita, mañana ya sientes otra, etcétera. Entonces, si te vas a dejar guiar por tus sentimientos, seguramente vas a tener muchos problemas. En toda decisión de peso tienes que ser analítico. La Biblia en ningún lado nos llama a ser guiados por los sentimientos. Al contrario, una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, vemos reiteradamente el principio de que cuidemos nuestra mente, de que cuidemos nuestro corazón. Ya sabemos que cuando hablamos de corazón, desde el punto de vista bíblico, estamos hablando de los pensamientos, de las emociones, de los deseos, etcétera. Entonces vemos en la Biblia que reiteradamente nos enseña el principio de que cuidemos nuestra mente. Por ejemplo, allí en Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. En Colosenses, el punto siempre es la mente. Vemos en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, como vemos, hay un aspecto mental. El énfasis no está en las emociones. De hecho, desde diferentes ángulos lo podemos ver. En 1 Tesalonicenses 5:6, ahí en su segunda parte, dice, velemos y seamos sobrios. En 1 de Pedro 4:7 dice, sed pues sobrios y velad.
Aquí la idea es la de estar alerta o de tener una mente clara. Noten que aún parte del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, templanza o dominio propio, ahí, que encontramos ahí en Gálatas 5, 22 y 23, ahí el énfasis continúa en la palabra de Dios, es el proteger tu mente, en cultivar una mente disciplinada, en guardar tus pensamientos, otra vez, en estar alerta, en estar vigilante, nunca dejarte llevar por lo que sientes. Un ejemplo de esto lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Ahí Jesús siendo llevado por el Espíritu al desierto, ahí en Mateo 4:1. Entonces, no somos guiados por una paz. En segundo lugar, no somos guiados por una paz interna. Número 2, no somos guiados por una paz interna. Algunos usan la referencia de Colosenses 3:15, que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, o de Filipenses 4:7, donde dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algunos usan estas referencias para justificar que somos guiados por una paz interna. Pero simplemente aquí se está hablando de lo que sucede cuando venimos en oración, dependiente y agradecida a Dios, y a echar nuestra ansiedad, a mostrar nuestra dependencia de Él, a pedirle en oración cualquier cosa que se alinee a la palabra de Dios y que nos ayude a quitarnos esa carga o la tentación de preocuparnos pecaminosamente. Pero noten que el contexto no indica nada de que si oras y sientes paz, tu decisión es correcta. Esa es una mala interpretación para algunas personas que toman ese texto para apoyar cómo tomar decisiones. Aquí no está diciendo oras, sientes paz y actúas. No, eso no es lo que dice. No dice nada de tomar decisiones. Ni este texto, ni tampoco Colosenses 3:15 que leímos. Estos pasajes hablan de que el camino a la paz es depender de Dios a través de la oración. A través de la oración, y el resto del pasaje, ahí en Filipenses 4:7, habla de que tienes que vivir y pensar correctamente. ¿Para qué? Para que puedas vivir en paz. Dice en Filipenses 4:8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y cuál es el resultado? Dice ahí, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, noten que no hay nada en las Escrituras, obviamente correctamente interpretadas, que indique que un sentimiento de paz interna es la clave para saber qué decisión tomar. Eso es sumamente subjetivo y va en contra de las Escrituras de ser objetivos, no guiarte por sentimientos. Con frecuencia podemos sentir una sensación de paz que nada tiene que ver con lo que hayamos tomado la mejor decisión. Por ejemplo, ¿dormiste bien? ¿Tienes paz? ¿Estás en un lugar cómodo y tienes por lo menos un sentido de paz, no es cierto? Pero eso no quiere decir que esa es la decisión que debes de tomar. Puedes tener paz en el momento sin haber pensado o considerado cuidadosamente en las consecuencias a futuro de una decisión. Pero en el momento sientes paz, porque
desde el punto de vista de las circunstancias, pues puedes sentirte cómodo. Esto es algo muy subjetivo. Un ladrón que entra a robar y no lo pescan, tiene paz, ¿no? Entonces, primordialmente, la palabra de Dios no nos da una instrucción o ejemplo en ningún lugar a que tomemos decisiones basado en un sentimiento de paz. Sin embargo, este es uno de los errores más comunes que cometemos entre cristianos. Decir, tengo paz. No. Ese no es el énfasis en las Escrituras. Recordemos ahí Jeremías 17:19. ¿Recuerdan ese pasaje? Engañoso es el corazón del hombre, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Número 3. No somos guiados por puertas abiertas y puertas cerradas. No somos guiados por puertas abiertas y puertas cerradas. Esta expresión de puertas abiertas es una figura natural del libre acceso o de una oportunidad de hacer algo. En esta expresión escritural, puerta abierta, la naturaleza del acceso o la oportunidad queda determinada por el contexto. Por ejemplo, allí en Hechos 14:27, ahí vemos que Pablo y Bernabé informaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, en el sentido de que los gentiles habían recibido la oportunidad de escuchar el Evangelio y de creer. La mayoría de las veces que aparece esta expresión se refiere a alguna oportunidad para el ministerio del Evangelio. Comprender las puertas abiertas es importante para obtener la dirección, porque su mera existencia implica que se debe tomar cierta decisión. Es una puerta abierta, una guía directa del Señor que debemos obedecer, o se trata de una oportunidad que se debe juzgar mediante la sabiduría. La respuesta surge entonces aquí de los pasajes clave que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, oportunidad y oposición allí en 1 Corintios 16, 8 y 9. Dice ahí Pablo, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando se escribió esto, los planes a corto plazo de Pablo le exigían que permaneciera en Éfeso durante alrededor de 2 meses. Luego de eso tenía la intención de viajar por Macedonia y pasar un tiempo en Corinto, algo que Pablo esperaba que el Señor le permitiera, según 1 Corintios 16, 7. Dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. En este caso, la puerta era una oportunidad para un ministerio de evangelismo efectivo y generalizado. Los adversarios en cuestión procuraban entorpecer la potencialmente abundante cosecha. Resulta entonces instructivo ver cómo afrontó Pablo la situación. Por otro lado, él no se fijó en la puerta como una señal que le ordenaba permanecer en Éfeso. La puerta no era una orden revelada, sino una oportunidad para los oportunistas espirituales. Tampoco vio Pablo a los adversarios como un semáforo de parte de Dios que le señalaba que se encaminara a campos de servicio más productivos. Para Pablo, el soldado sobresaliente, como se menciona en 2 Timoteo 4:7, la presencia de la oposición indicaba la necesidad de refuerzos. La combinación de oportunidad y oposición indicaba que le proveyó buenas razones espirituales para un ministerio extensivo en Éfeso. Aprovechaba al máximo el tiempo y las oportunidades.
mientras atacaba al enemigo con la astucia de una serpiente. Si vemos allí en Colosenses 4:3, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El que busca oportunidades para ministrar para Cristo se siente motivado a orar por ellas y buscar quienes le acompañan en la oración. Eso es lo que Pablo hacía al reclutar a los creyentes de Colosas como compañeros de oración. Como escribía desde la prisión, este versículo podría ser una expresión de la esperanza de Pablo de ser liberado luego de su juicio frente al tribunal romano. Esa liberación abriría la puerta de su prisión y le permitiría reanudar su predicación en completa libertad. Es más probable aún que la oración fuera una sencilla petición de más oportunidades para transmitir el Evangelio. Pedido que fue posteriormente respondido de una manera maravillosa allí en Filipenses 1:12 al 18. Donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Perdón, estoy en otro. Es Filipenses 1:12. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. También vemos que en los Hechos, los apóstoles oraron por una oportunidad para ministrar la palabra, y eso dio como resultado que se abrieran puertas en sentido figurativo y literal. Lo vemos ahí en Hechos 5:19, no los vamos a leer, simplemente los que quieran tomar nota, Hechos 5:19, Hechos 12:6 al 11 y Hechos 16:26. Entonces vemos que la oración de Pablo no fue una petición de dirección, sino ¿de qué? De una oportunidad. De una oportunidad. Él no necesitaba una señal providencial que lo animara a predicar. Él siempre andaba en busca de un púlpito vacío y de bancos llenos. Sin embargo, vemos que en 2 de Corintios 12 y 13 encontramos una puerta no aceptada. Dice ahí Pablo, versículo 12 de 2 de Corintios 2, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, dice, partí para Macedonia. Aquí Pablo está hablando de una oportunidad para evangelizar. Pablo está preocupado por la situación de la iglesia. Entonces no creyó prudente aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio cuando la iglesia estaba en problemas.
La decisión fue tomada en términos analíticos. Es decir, pensó y analizó la situación y vio que no era buen momento, aunque tuvo la oportunidad. Entonces la idea de que porque la oportunidad de hacer algo lo debes hacer, está mal. Tienes que ser analítico. Por ejemplo, si vas a comprar un coche, tienes que evaluar primeramente si tienes el dinero para comprarlo, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que Pablo fue analítico, él tenía la oportunidad, pero pensó que no era el momento. Pablo aplicó aquí una vez más la sabiduría al dejar pasar las oportunidades cuando se negó 2 veces a pasar por la puerta abierta de la cárcel de Filipos, ahí en Hechos 16. Un terremoto abrió las puertas de la cárcel, pero Pablo permaneció ahí para evitar que el carcelero se suicidara. Más tarde, los oficiales se dieron cuenta de que Pablo era un ciudadano romano y trataron de liberarlo en secreto. Pablo se negó una vez más hasta que ellos reconocieran la injusticia. En circunstancias normales, uno consideraría, ¿verdad?, la oportunidad de salir de la cárcel, pero fueron prioridades más altas las que retuvieron allí a Pablo hasta que recibió la liberación adecuada. Ahora, sobre la base de los pasajes que acabamos de ver, podemos llegar a las siguientes conclusiones en cuanto al lugar que ocupan las puertas abiertas en la dirección y la toma de decisiones. En primer lugar, el término puerta se refiere a una oportunidad, por lo general relacionada con el ministerio efectivo de la palabra. En segundo lugar, las oportunidades, como todo lo demás, viene por medio de la soberanía de Dios. Y en tercer lugar, la mayor parte del tiempo, las puertas abiertas deberían usarse como parte de una vida sabia y llena de recursos para el Señor. Y en cuarto lugar, si se presenta una oportunidad mayor o un trabajo con mayor presión, es adecuado pasar de largo y una puerta no es una orden providencial de Dios. Las puertas facilitan la entrada. Es necio ingresar por la puerta trasera o tirar abajo una pared cuando la puerta de entrada está abierta. Unas palabras finales acerca de las puertas cerradas. La necesidad de puertas abiertas realmente implica la existencia de puertas cerradas, aunque en la Biblia jamás se emplea ese término. Pablo no tenía una mentalidad de puertas cerradas. Si en forma soberana a él le advertían que no siguiera adelante con un plan sólido, sencillamente él esperaba y lo intentaba más tarde. No veía un intento fallido como una señal divina de puerta cerrada, porque su plan fuera imperfecto. Él aceptaba el no poder llevar adelante ese plan en ese momento. Sin embargo, continuaba él deseando, orando y planificando para el eventual cumplimiento del objetivo. Este enfoque se ve con claridad en los intentos de Pablo por visitar Roma también, allí en Romanos 1:10 al 13. En conclusión, las puertas abiertas no son órdenes divinas, sino oportunidades que Dios nos da para evaluar con sabiduría. Y número 4, no somos guiados por vellones y providencia. No somos guiados por vellones y providencia. Aquí tomamos el pasaje de Gedeón, ahí en Jueces 6 y 7. Ahí vemos que Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo.
Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, ahí en Jueces 6, 36 al 40, dice, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. En pocas palabras, la idea aquí es que Gedeón le dijo a Dios, si esta es la voluntad, si esta es tu voluntad, por favor, que se moje el vellón. Recuerden que esto sucedió en una etapa histórica y es un acontecimiento único en la vida de Israel. En primer lugar, Dios estaba levantando a Gedeón. En segundo lugar, Dios escogió hacerlo y fue una excepción. Y recuerden que en la Biblia hay muchas maneras en las que Dios opera, pero con frecuencia no son la norma. Y otra cosa, en el contexto histórico de Jueces había una intensa oscuridad espiritual, es decir, había apostasía, había anarquía, era un caos en Israel y en medio de todo, Gedeón, mostrando una fe bastante débil, por cierto, necesitaba una confirmación desde su punto de vista. No que la necesitara en realidad. Fue un acontecimiento histórico único. Recuerden, este es un error de interpretación. Tomar un incidente único en la Biblia y hacerlo la norma para el día de hoy. Por cierto, ¿cuántos Gedeones hay en la palabra de Dios? No hay más que uno, ¿verdad? ¿Cuántos más Gedeones hay practicando lo que Dios hizo? Uno. Entonces no podemos probar a Dios. Sin embargo, entre algunos cristianos, el vellón de Gedeón se ha convertido en la base de una práctica que se denomina poner un vellón. En esencia, cuando uno pone un vellón, le dice a Dios, si quieres que lleve adelante el plan A, por favor, haz que suene el teléfono a las 9:10 de la mañana o de la noche, ¿no? Entonces sabré si el plan A es el que deseas. Uno puede hacer el vellón, sea cualquiera que sea, cosa que sea que uno quiera, siempre y cuando signifique una señal, ¿verdad?, entre comillas, para uno. Entonces, si poner un vellón es inadecuado, ¿por qué a veces parece funcionar? ¿Por qué a veces te ha funcionado? La respuesta es que a veces el vellón elegido es en realidad sabiduría oculta. Sabiduría oculta. Por ejemplo, un hombre decide vender su automóvil y determina que 100,000 pesos será lo adecuado. El propietario podría colocar el siguiente vellón. Si alguien me ofrece 100,000 pesos o más por mi automóvil, lo tomaré como una señal positiva de que Dios desea que lo venda. Entonces, si alguien ofrece los 100,000 pesos, él lo venderá y el resultado será una buena decisión. El motivo por el cual ese vellón en particular puede funcionar no es porque dicha práctica sea válida, sino porque el hombre aplicó la sabiduría a su decisión, aunque no estuviera consciente de ello. Número 5, no somos guiados por confirmaciones. No somos guiados por confirmaciones. Frecuentemente se oye, estoy esperando alguna señal de Dios. Algo así como un secreto sobrenatural, algún sueño. Y nos volvemos supersticiosos. Otra vez, la Biblia nos manda a guiarnos por sentidos objetivos, no subjetivos. Entonces,
Todo esto es significativo para que nos demos cuenta que no podemos tomar decisiones esperando, en primer lugar, un tipo de revelación no bíblica. Y en segundo lugar, tenemos que apegarnos a principios bíblicos. ¿Cuáles? Vamos a ver estos principios bíblicos para tomar decisiones. Y aquí vamos a echar mano del pastor MacArthur. El pastor MacArthur en su libro La voluntad de Dios señala 5 principios para conocer la voluntad de Dios para tu vida. Y él dice, cuando estés tratando de tomar una decisión en referencia a algo que no está explícitamente mandado o prohibido en la Escritura, sea de manera directa o en principio, puedes tener la confianza de tomar tu decisión basándote en los siguientes principios acerca de la voluntad de Dios. Simplemente los vamos a enunciar en obvio de tiempo. Número 1, principio número 1, es la voluntad de Dios que seamos salvos. Es la voluntad que seamos salvos. Segunda de Pedro 3:9 y primera de Timoteo 2:3 y 4. Es la voluntad de Dios que seamos salvos. En segundo lugar, número 2, es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu. Lo cual quiere decir que nuestras mentes están controladas por las Escrituras. Efesios 5:17 y 18 y Colosenses 3:16. Esto quiere decir que no buscamos metas egoístas o carnales. Tercer principio, es la voluntad de Dios que seamos santificados o que estemos creciendo en la semejanza a Cristo. Es la voluntad de Dios que seamos santificados o que estemos creciendo en la semejanza a Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Número 4, cuarto principio, es la voluntad de Dios que seamos sumisos. Es la voluntad de Dios que seamos sumisos. Primera de Pedro 2:13 y 15. Y principio número 5, es la voluntad de Dios que suframos. Es la voluntad de Dios que suframos. Primera de Pedro 4:19, Filipenses 1:29 y segunda de Timoteo 3:12. Entonces, si todos esos aspectos objetivos de la voluntad de Dios son realidades en tu vida, no necesitas preocuparte por las otras decisiones que debes hacer, siempre y cuando las opciones que enfrentes no involucren asuntos directamente prohibidos o mandados en la Escritura. Tú tienes la libertad entonces de hacer lo que quieras, lo que escojas. ¿Lo que escoja? Preguntas. Sí, lo que escojas. Dentro de los límites explícitamente establecidos en la palabra de Dios, obviamente. Si esos 5 principios objetivos son una realidad consistente en tu vida, si tú eres salvo, estás lleno del Espíritu, estás santificado, eres sumiso y estás sufriendo por causa de la justicia, tienes libertad total para hacer lo que tú desees. De hecho, Dios providencialmente gobierna tu decisión al moldear tus deseos. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, eso no quiere decir que Él te da los deseos de tu corazón, más bien sugiere que Él coloca el deseo ahí, en tu corazón. Él coloca el deseo en tu corazón. Entonces, la línea de pensamiento es que a medida que aumentes tu deleite del Señor,
Dios transformará tus deseos. ¿Para qué? Para que sean conforme a los de Él. Un autor escribe lo siguiente: cuando Dios controla tu vida, también se halla en control de tus deseos. El Espíritu Santo pondrá las cosas que anhelas en tu corazón. John MacArthur sigue diciendo: si eres lleno del Espíritu, haz lo que desees. Haz lo que desees. Dios no dice que cumplirá los deseos que están ahí. Dice que Él colocará los deseos ahí, en tu corazón. Si vives una vida piadosa, Él te dará los deseos correctos, sus divinos deseos. Entonces, aun cuando escogemos libremente su providencia soberana, guía las decisiones libres que tomemos. ¿Qué confianza nos debe dar eso conforme vivimos nuestras vidas delante de Dios, no es cierto? Busca las opciones que parezcan más sabias, no meramente lo que se siente mejor. Proverbios 2:1-6 dice lo siguiente: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. La Escritura nunca nos manda a sintonizarnos con una voz interna. Más bien, se nos manda a estudiar y meditar en la Escritura. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El Salmo 1:1-2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se nos instruye también a cultivar sabiduría y discernimiento. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. También se nos dice que caminemos sabiamente y aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Mirad pues con diligencia, dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, sabiduría no es conocer todos los asuntos de la vida. No es algún don especial que algunos tienen. La sabiduría que Dios nos da más bien es aplicar su palabra a la vida diaria. También se nos ordena a ser obedientes a los mandatos de Dios. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Juan 15:4, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús. Pero nunca se nos alienta a escuchar nuestros impulsos internos, incluyendo un sentido de paz interior.
Por el contrario, se nos advierte que nuestros corazones son tan engañosos más que todas las cosas y perversos que no los podemos entender. Jeremías 17:9. Con toda seguridad, esto debería llevarnos a no prestar atención a impulsos internos y mensajes que surjan desde dentro de nosotros mismos. Para concluir, hermanos, hermanas, si quieres que tus decisiones estén en sintonía con la voluntad de Dios, necesitas ejercitarte a diario en las disciplinas espirituales que forjan en ti la fuerza, el valor, la audacia y la madurez espiritual. En primer lugar, sé sobrio. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Colosenses 3:2, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mantente en un estado de alerta espiritual en segundo lugar. Mantente en un estado de alerta espiritual. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En tercer lugar, mantente en comunión continua con Dios a través de la oración. Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, hermanas, la oración y la asimilación de las Escrituras mediante la lectura, el estudio, la meditación y la memorización permiten obedecer lo revelado en la palabra de Dios. Solo entonces estarás en condiciones de poder demostrar el poder de Cristo en tu vida y estarás listo o lista para poner en práctica la verdad en cualquier decisión que tomes en tu vida. Finalmente, si las tres dimensiones, sobriedad, estado alerta espiritual y la comunión en oración están presentes y obran en tu vida, tendrás una sensación poderosa de la presencia de Dios y manifestarás el poder espiritual que influirá en la toma de cualquier decisión que tomes. Oremos. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por todas estas verdades de la Escritura, Señor, acerca de conocer tu voluntad, acerca de cómo poder tomar decisiones sabias de acuerdo a tu voluntad. Esto va más allá de lo que podemos comprender, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes a ser perseverantes en la lectura, en la meditación y aplicación de tu palabra, y así poder tomar decisiones que glorifiquen tu nombre y que seamos guiados en tus caminos de amor y de justicia. En Cristo Jesús oramos. Amén.